Damos la bienvenida al chat directo. ¿Qué es esto? ¿Quieres dejar de emitir en directo? No. Ok, este es el primer intento que estoy... Bueno, el segundo, una vez también lo hice. Creo que es el tercero, de hecho. Que estoy haciendo un video en vivo por YouTube. Entonces, mientras llegan las personas, voy cuadrando acá la cámara. Listo. Este es un video experimental en YouTube. A medida de que vaya desarrollándose el tiempo, haré mejores videos que este. Espero que me puedan escuchar. Mi micrófono se dañó hace un rato y hubo heridos en el intento de la reparación, literalmente. Y por otro lado, quiero que hablemos un poco de lo que es la redención de Israel. Saludos a todos los que están entrando. Andrea, y no he visto más comentarios, no puedo ver los nombres, solo los comentarios. Y ahora sí, la redención. ¿Qué es la redención? Ah, bueno, los que siguen saludando, Isaya, Lu, saludos también. Y ahora sí, ¿qué es la redención? Entonces, las personas tienen una idea un poco mitológica de lo que significa el concepto de redención en el judaísmo. Creen que es un mundo metafísico, escatológico, el fin del mundo, y eso es la redención, pero no, eso no es la redención del judaísmo. El judaísmo no percibía así la redención, a pesar de que hayan expertos de la academia que digan que hubo judaísmo apocalíptico. No existe tal cosa, un judaísmo apocalíptico. El judaísmo apocalíptico veía la salvación como algo político, como una redención política del pueblo de Israel, incluso apocalíptico en el sentido de que a partir de ahí era como el fin de los tiempos como se conocían, pero eventualmente la redención para el pueblo judío era, es y será la libertad nacional del pueblo de Israel. Esa es la definición de redención. Obviamente, a medida de que fue la destrucción del segundo templo y se vio que no fue muy pronta la reconstrucción del país judío de aquel entonces, de hace 2000 años, el concepto de redención tuvo una mutación, y así es como las personas empezaron a concebir una idea distinta de lo que es la redención. Ahora, eh, empezaron a traer ideas de que no, el reino no puede ser en la tierra. ¿Por qué? Porque está el imperio romano dominando la tierra de Israel. Es imposible que el reino esté en la tierra ya, porque el imperio romano es invencible. Por lo tanto, tiene que ser un reino de los cielos, no puede ser un reino en la tierra. Y así empezaron a surgir muchas eh, ideas que son distantes de lo que dice el judaísmo, y siempre ha dicho el judaísmo, acerca de la redención. La redención en el concepto de Israel es más que todo una idea política. La redención del pueblo judío es la libertad política del pueblo de Israel. Para citarles un poco del Maharal de Praga, que él lo desarrolla al principio de la introducción de su libro Netzach Israel, él ahí menciona que hay tres componentes. No, bueno, lo que él menciona ahí es un análisis interesante de cómo podemos entender la idea de redención. Y el primero es que para entender qué es redención hay que entender qué es lo opuesto a redención. Es decir, si uno sabe qué es el color blanco, uno puede tratar de entender qué es el color negro. Y como son colores que contrastan, uno puede tratar de entender uno en base al contraste del otro. Porque no puedes decir que el contraste del blanco es el rojo. No es un punto de referencia para realmente ver el contraste. Por lo tanto, tú tienes que tener los dos extremos. Así que para entender qué es redención, uno debe entender qué es exilio. Entonces, el pueblo de Israel fuimos exiliados durante el siglo I, también a lo largo del siglo II, que se dieron intentos por hacer una independencia nacional de Israel, del reino de Judea, es decir, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Lo que ocurre es que esos intentos son fallidos, y por lo tanto el pueblo de Israel salimos a lo que se conoció como un exilio, que es la dispersión del pueblo judío. Entonces, aquí los tres componentes son que el primero es que una nación no es natural a ese lugar. Por ejemplo, el pueblo judío, el lugar natural para el pueblo judío es Judea, es la tierra de Israel. Para un judío no es natural Europa, Estados Unidos, Australia, Japón. No son lugares que son naturales para el judío. Una muestra, un ejemplo de los tantos, es que, por ejemplo, hay una fiesta en el judaísmo llamada Sukkot. Sukkot es una fiesta en la que hacemos cabañas en cierto periodo del año. Pero piensen de esta manera: no tiene sentido que esa fiesta en Europa, donde había una dispersión judía en Europa significativa,
durante los últimos, digamos, 4 siglos particularmente, más que todos los últimos 3 siglos, más que todo. ¿Y cómo es posible que uno haga una sukkah, una cabaña de estas, en esta época del año? Es un invierno, es el invierno en Europa. ¿Cómo puedes hacerte una cabaña en el invierno? No tiene sentido. ¿Qué significa? Que la fiesta de las cabañas, Sukkot, no es para un clima europeo, no pertenece al exilio en Europa, tampoco en Medio Oriente, son otros, Medio Oriente me refiero más lejano, Oriente lejano, Medio Oriente son varios, está dividido geográficamente por círculos, me refiero a los círculos exteriores. Tiene más sentido que la fiesta de Sukkot se dé en una zona geográfica particular, en donde justamente en este periodo del año es una zona en la que es agradable estar en una sukkah, etc. Por lo tanto, este es uno de los tantos ejemplos, ¿sí? De cómo los preceptos de Israel tienen su, digamos, etimología ritual en la tierra de Israel. Entonces, de acá podemos deducir, ese es uno de los tantos ejemplos, ¿sí? Desde las vestimentas hasta el idioma del pueblo judío, ¿sí? Todos estos, la simbología del pueblo judío son desarrollos que nacen en la tierra de Israel. Así que el lugar natural para el pueblo judío es la tierra de Israel. Los demás son exilios. El pueblo judío en el exilio nunca estuvo en su estado natural. Otro aspecto es la dispersión. No tiene sentido que un pueblo esté disperso. ¿Cómo es posible que si son un pueblo y comparten una lengua y comparten un ideal y comparten, etcétera, etcétera, cómo es posible que estén dispersos y no estén, que no haya una cohesión que los atraiga los unos a los otros? Por lo tanto, no es normal. No es un estado normal la dispersión. Y lo tercero es la idea de, ¿cómo lo explica el Maharal? Espérense. Sí, que no es normal que una nación esté subyugada. Si una nación está subyugada, entonces no puede ser. A propósito, el Maharal de Praga escribe esto a comienzos del Renacimiento, en una época en la que la sociedad europea, Praga es una ciudad de lo que hoy en día es República Checa, que en Praga, en esa época, las personas en Europa creían que sí, que las naciones debían estar subyugados a otras naciones, que debería haber, no sé, colonialismos, etcétera. Pero el Maharal de Praga no creía eso, que a propósito, hoy la sociedad moderna está de acuerdo en que las naciones deben tener su entidad política, su territorio, etcétera. Y lo que dice el Maharal, el racionamiento que él utiliza en el libro Netzach Israel, en la introducción, lo que él explica es que un pueblo no puede estar subyugado porque no puede, no es un estado natural de ese pueblo. Por lo tanto, ese pueblo necesita una independencia política, de que se autogestiona. Entonces, vemos que en la definición que nos da el Maharal, que es una definición basada también en el Talmud, está en el Tratado de Berajot, es uno de los tratados del Talmud, que dice que que dice que no hay una diferencia entre los días del Mesías y estos días, se refiere a los días del exilio, en esos están en días del exilio, que no hay una diferencia entre los días del Mashiach y los días del exilio, sino solamente la independencia nacional. Es decir, que la definición, les voy a hacer un resumen de todo lo que he dicho, que la definición la definición de exilio para el pueblo de Israel es no tener una independencia política. Por lo tanto, la definición de redención para el pueblo político es tener una independencia política. ¿Qué significa? Que la perspectiva que tiene el judaísmo sobre lo que es la salvación, como lo llaman, aunque el concepto de salvación está un poco, es mal entendido en Occidente debido a que se asume debido a la religión que es primordial en Occidente. Creen que la redención es un concepto metafísico. Para Israel nunca fue así. Cuando Isaías él habla de redención, que hay varios capítulos en los que lo menciona, la redención que Isaías habla siempre fue nacional. Por favor, si ustedes leen siempre que Isaías habla de una redención, habla del retorno de Israel a su tierra, etc. Entonces, siempre el motivo, ¿sí? el carácter siempre fue nacional, nunca religioso, para que lo tengan claro. La redención de Israel no es una redención religiosa, es una redención política. Un ejemplo de esto es que las leyes que trae Maimónides, no lo vieron porque está arriba, entonces les voy a... que trae Maimónides en las leyes de los reyes, que él
Maimónides, él desarrolla su concepto de Ilhot Melahim, de las leyes de los reyes, él lo basa en el ejemplo de Bar Kokhba. Bar Kokhba, para los que no conocen, a mediados, alrededor del año 133, 135, lo que había en los que regían en la tierra de Israel era Roma, ¿sí? Bajo el emperador Adriano, y lo que hacen es que ellos habían destruido Jerusalén unos cuantos años atrás, unas 7 décadas atrás, y lo que hace es que llega otro personaje llamado Bar Kokhba, que es Shimon Bar Kokhba, que en español creo que lo llaman Simón de Bar Kokhba, algo así, aunque su nombre no era Bar Kokhba, era Bar Kosiba, en verdad, así es como él firma sus cartas, que se han encontrado cartas de Bar Kokhba en las cuevas de Qumran, etc. Fue un personaje que existió. Y él lideró las batallas para independizar Judea de las manos de Roma. Estas batallas, por desgracia, fracasaron, pero lo que es principal acá es que hubo el sabio más grande posiblemente de esta generación, que fue Rabbi Akiva. Él considera que Bar Kokhba, él era potencial a ser Mesías. ¿Qué significa? Que el Mesías y la redención son un ente político, porque si Bar Kokhba lo que le hizo potencial a ser Mesías era el hecho de que se rebeló contra Roma, significa que la característica del Mesías es tratar de hacer una independencia política para Israel. Por lo tanto, si se presenta una persona que como Mesías, y han habido muchos Mesías falsos en la época de Israel, en esta época en particular hubo por lo menos 2 docenas de personas que se hicieron llamar Mesías y se demostró que no eran Mesías. Si llega una persona y se hace llamar Mesías, pero su objetivo no es traer la liberación nacional de Israel, significa que esa persona no es Mesías. Entonces, nuevamente vemos cómo la idea converge en que el pueblo de Israel, su redención es nacional. Hoy, gracias a Dios, tenemos 75 años de lo que es el Estado de Israel, que el Estado de Israel es la muestra de que el pueblo de Israel estamos en la redención, porque si la redención es que el pueblo judío renuevan su independencia política en la tierra del Tanaj, es decir, el pueblo del Tanaj vuelve a la tierra del Tanaj, que eso es exactamente lo que pasó con la creación del Estado de Israel, que es verdad que aún quedan judíos en el exilio, que así fue también en la época de Esdras y Nehemías, que también en la época de ellos hubo un retorno a Sion, pero de unos 10% del pueblo judío, la mayoría del pueblo judío que había sido exiliado por Nabucodonosor unos cuantos años atrás, ¿sí? También unas 7 décadas. Aunque los historiadores acá tienen como un vacío de los años porque hay unas ciertas cronologías de reyes persas que no encajan. Pero el punto es que esta reunión que hubo en la época de Esdras y Nehemías no fue con todo el pueblo de Israel. Y aún así, los sabios de Israel consideraron que este fue lo que empezó, digamos, el florecimiento de lo que fue la redención, que fue la segunda redención del pueblo de Israel, fue en la época de los macabeos. Que los macabeos, los que no conocen la historia, fueron un grupo de judíos que ellos se rebelaron contra el imperio seleucida. Esto fue en la segunda mitad del siglo II antes de la era común, que ellos son los que establecen el reino hasmoneo, y hasta el día de hoy los judíos celebramos Hanukkah por eso. Hanukkah es una fiesta en la que celebramos la independencia de Israel en aquellos tiempos. Por lo tanto, es que la independencia política es lo que define la redención de Israel. Así que si hoy en día el pueblo de Israel tenemos un Estado, que es el Estado de Israel, significa que el pueblo de Israel, el pueblo judío, que el pueblo judío somos el Estado, el del pueblo de Israel, son nombres cambiables en toda la literatura rabínica, es así. Y yo entiendo que hay más tribus, etcétera, conozco ese argumento, pero los nombres son cambiables. Los judíos somos un subconjunto del pueblo de Israel. El punto es que el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenemos una independencia nacional, significa que lo que es la herramienta que nos da la redención al pueblo judío es justamente el Estado de Israel. Por lo tanto, el sionismo, que es el movimiento sionista, para los que no conocen, es el movimiento que fue la herramienta del pueblo judío a nivel político para poder hacer su retorno a la tierra de Israel y recuperar su independencia nacional. Así que el movimiento sionista es lo que, digamos, se podría llamar Mashiach ben Yosef. Para los que no conocen la nomenclatura, ahí en la perspectiva, en la literatura rabínica, ahí conocemos el concepto de Mashiach ben David, el Mesías hijo de David, pero también hay Mashiach ben Yosef, que es el Mesías hijo de Yosef, que es como la parte material del pueblo de Israel, que
tener un ejército, tener un sistema judicial, tener un sistema político, etcétera, etcétera. Y esto es, y se dio gracias al movimiento sionista. Por lo tanto, existe una perspectiva que es una crítica, digamos, a que cómo es posible que sea la redención de Israel si gran parte del pueblo de Israel son laicos. Hay ateísmo en Israel, hay otras cosas que son, digamos, abominables también, como marchas en Tel Aviv, que son de hecho una minoría del país y que la mayoría de esas personas son extranjeros que vienen porque traen de su abominación acá. Tema aparte, no voy a explicar. Pero este tema es que la forma en la que se da la redención es que la crítica es que cómo es posible que si se da este tipo de cosas que son, digamos, en contra de los principios de la Torah, ¿cómo puede ser esto la redención? Y es justamente el punto acá, que es uno de los pasos de la redención. La redención no es un switch prendido y apagado, sino que es pasar de una situación a otra situación, de la situación exilio, dispersión, pueblo judío sin independencia nacional, a pasar a una situación en la que hay independencia nacional, que el pueblo judío estamos reunidos y nosotros nos encontramos en ese trayecto para ir hacia lo que sí es el ideal supremo, que es que haya una construcción del templo, que haya noágidas, etcétera, etcétera, el mensaje universal de la Torah. Entonces, en pocas palabras, pronto, en literalmente 2 días, es el día 5 del mes de Iyar, que eso es un día del calendario hebreo, que fue el día en que se proclamó la creación del Estado de Israel, más bien el renacimiento nacional del pueblo judío, y es por ese motivo que esta fiesta representa mucho más que simplemente el día de la independencia de Israel. Lo que representa es la redención del pueblo judío. Lo que representa es que los profetas de Israel tenían razón. Cuando los profetas de Israel hablaron de que íbamos a volver, no era un chiste. Y tomó 2000 años y a pesar de ser perseguidos y a pesar de, digamos, tratar de ser exterminados en varias ocasiones, el pueblo judío logramos retornar a nuestra tierra, logramos renacer de las cenizas y de nuestras propias cenizas. Y así es como el pueblo judío volvimos y se cumplió lo visto por nuestros profetas, y de modo en que nuestros profetas vieron también que no solamente que el pueblo de Israel volveríamos a Jerusalén, volveríamos a que el centro de la Torá retornara a Sion, porque durante muchos siglos el centro de la Torá estuvo en otros lugares del mundo, pasó por Babilonia, lo que era Sura, Pumbedita, luego pasó a otros lugares como lo fue España en su momento, también en Polonia lo fue en su momento, Estados Unidos en cierto periodo mínimo tuvo un auge, pero eventualmente el centro de Torah mundial pasó a ser la tierra de Israel, y así es. No ha habido una época en la historia, desde la época de los macabeos, donde ha habido más Torah en cantidad y en calidad que el día de hoy. Esa cita la dijo el Rav Ovadia Yosef, que fue uno de los más grandes sabios de las últimas generaciones, que no ha habido una época con más Torah que nuestros días. En conclusión, Yom Ha'atzmaut, que en español eso traduce el Día de la Independencia del Estado de Israel, no es solo una fiesta de, bueno, se creó Israel, sino que representa que la visión de los profetas fue acertada y que la interpretación, o más bien el entendimiento y la explicación que el pueblo judío le damos a los profetas fue acertada. Y hubo otros intentos que trataron de darles una explicación distinta a los profetas, de una nueva Jerusalén, una Jerusalén celestial, un nuevo cielo y una nueva tierra. No entendieron que esos son términos que usaba al final de Isaías para referirse a la tierra de Israel y acá, a algo puntualmente acá, algo totalmente, no algo escatológico. Y si los que lean todo el libro de Isaías entenderán que se refiere a una redención nacional. Y eso es justamente lo que representa el Día de la Independencia de Israel, que celebraremos en este par de días que viene. Espero que hayan entendido y que no fui muy lanzando información, sino que se consolidó la idea. Si entendieron, hagan así, y si no entendieron, hagan así. Ok, entonces les envío un saludo desde Israel. Feliz Yom Ha'atzmaut Yakasi y en alegrías.